Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy día hacemos la conferencia de prensa del Grupo de Política Monetaria, que corresponde a esta reunión de mayo de 2021. Voy a partir leyendo el comunicado y posteriormente vamos a, como es habitual, a contestar las preguntas que los medios de comunicación puedan tener para nosotros los integrantes de este panel. La economía chilena sigue avanzando en su recuperación, apoyada por políticas de estímulo, un mejor escenario externo y expectativas favorables de completar un ambicioso proyecto de vacunación. Pero el avance tiene altibajos y aún no existe un mínimo de normalidad para desarrollar actividades, ya que la propagación del virus no ha sido todavía controlada por el proceso de vacunación. Y la segunda ola de propagación del COVID-19 solo ha comenzado a menguar en mayo. La recuperación económica continúa siendo el escenario central, pero no está exento de incertidumbres por la situación sanitaria, por el desorden político y porque las medidas no se enfocan aún en la recuperación del empleo. Subsisten importantes holguras de capacidad y un alto desempleo abierto y encubierto, mientras la inflación, que ha tenido alzas transitorias, mantiene expectativas firmemente ancladas a la meta. Todo esto refuerza la necesidad de prolongar una política monetaria altamente expansiva, al menos durante este año. En coherencia con este escenario de recuperación en marcha y presiones inflacionarias controladas, el Grupo de Política Monetaria recomienda mantener la tasa de política monetaria en su nivel actual de 0,50% y perseverar así en una política monetaria expansiva mientras no se cierre la brecha y la expansión de la demanda no pueda sustentarse de manera autónoma. Los costos humanos y sociales de un año de pandemia son enormes. Afortunadamente, los avances de la vacunación dan razones para pensar en su eventual contención. Se estima que casi 95 millones de personas a nivel mundial han caído en situación de extrema pobreza durante la pandemia. Esto es un 1,2% adicional de la población mundial, llevando el total de personas viviendo en la miseria al 14% de la población del globo. Esto fue resultado de la caída de la actividad económica global de menos 3,3% en 2020, la que pudo haber sido mucho más pronunciada y haber llegado, según algunas estimaciones, a menos 10%, sin la fuerte respuesta de políticas monetarias y fiscales expansivas. De hecho, los países más afectados por la crisis han sido aquellos que carecen de grados de libertad para implementar políticas expansivas debido a su elevado endeudamiento público y a la inestabilidad de sus monedas. En 2021, aunque la crisis no está superada y la incertidumbre persiste, se espera un crecimiento global importante de 6% anual, empujado por las políticas expansivas y la reducción de los confinamientos. A pesar de la fuerza de la recuperación que se prolongaría a 2022, se teme que la pandemia deje cicatrices importantes y que la recuperación del empleo sea lenta y gradual. Por eso es importante que los esfuerzos de política puedan redirigirse desde la suplementación de ingresos al estímulo a la contratación y al empleo formal, tan pronto la situación sanitaria permita una mayor movilidad y aperturas. El avance del proceso de vacunación sigue alentando perspectivas favorables y en varios territorios se observan nuevos levantamientos de restricciones, entre ellos Israel, Gibraltar, el Reino Unido y más recientemente parte del sur de Europa. Sin embargo, nuevas olas de contagio y mutaciones del COVID-19 están afectando particularmente a la India, Brasil,
África y a Latinoamérica en general. La gestión de la emergencia sanitaria y el despliegue del proceso de vacunación es muy disímil y las perspectivas para algunos países son lamentablemente muy sombrías. Afortunadamente, Chile continúa entre las 5 naciones que en el mundo muestran los más rápidos avances en materia de vacunación. Los primeros signos de una rápida recuperación económica global, el fuerte impulso de políticas fiscales expansivas, particularmente en los Estados Unidos, y las muy reducidas tasas de interés siguen presionando al alza los precios de los activos. Las bolsas globales continúan al alza, alcanzando máximos históricos para diversos índices, entre ellos el Morgan Stanley Country Index, que ha superado los 700 puntos hace unos días, más de 20% por sobre lo que fue el máximo al que llegó antes de iniciar la fuerte caída por la pandemia. Los precios de las viviendas en los Estados Unidos también siguen al alza. El Standard & Poor's Case-Shiller Index ya supera el máximo logrado durante la burbuja que antecedió a la crisis subprime. Los signos alcistas también se manifiestan en el precio de algunos commodities, que se aproximan o exceden sus máximos históricos. El precio del cobre bate cada día nuevos récords, superando el máximo alcanzado durante el último boom del precio del metal. Pero no está solo, también los precios de la celulosa, del oro, de la soja, de la carne bovina y del maíz, entre otros, el hierro también, se aproximan o alcanzan máximos históricos en mayo. ¿Se trata de un nuevo superciclo de las materias primas o solo de indicaciones de riesgos inflacionarios a nivel global? Es temprano para tener una respuesta, pero el aumento de las expectativas de inflación y las compensaciones inflacionarias implícitas en los bonos de los Estados Unidos da algún soporte a la segunda hipótesis. Lo que se hace evidente en este cuadro es que el periodo de muy bajas tasas de interés a nivel global estaría llegando a su fin, tal como lo insinuó Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, en sus recientes y controversiales declaraciones. El estado de negación en que se mantiene el sistema financiero internacional puede ser señal de efectos disruptivos de una futura alza de tasas. Pasando a Chile, nuestro país registró el año pasado una contracción del PIB de 5,8%. En los primeros 2 meses de 2021, el índice de actividad económica mensual siguió mostrando leves caídas, pero ya en marzo una marcada recuperación con un crecimiento de 6,4% en 12 meses. Se espera que en los próximos meses las tasas de crecimiento anual aumenten, en parte por la muy baja base de comparación del año anterior y en parte por el gradual retiro de restricciones a la movilidad, que permitiría nuevos aumentos de la actividad económica. Las perspectivas de crecimiento del PIB chileno para el presente año se han revisado nuevamente al alza, y la encuesta del Banco Central de abril prevé una expansión del PIB de 6,0% para el 2021. Acaba de salir la encuesta para mayo y el número es muy parecido, 6,2%. El escenario central supone que el país habría recuperado durante 2021 todo el producto perdido en el año anterior y que la brecha del PIB terminaría de cerrarse en 2022 o 2023. La segunda ola en Chile llevó un número de contagios diarios y la ocupación de camas críticas en hospitales nuevamente a niveles récord, lo que obligó a la reinstauración de medidas de confinamiento muy estrictas y generalizadas. Estas y el avance en el proceso de vacunación han permitido que en las últimas semanas se observe una caída importante en los contagios. Hacia mediados de año, cuando se haya inoculado a la gran mayoría de la población chilena, las restricciones sanitarias podrían levantarse en la mayor parte del país, quedando solo concentrada en aquellas áreas donde la contención del virus siga rezagada. Es posible esperar que durante el tercer trimestre las áreas con rezago vayan desapareciendo gracias a la vacunación, pero nada está garantizado.
Los avances en materia de empleo registrados en la segunda parte de 2020 no han continuado en el primer trimestre de 2021. Las mayores restricciones a la movilidad a partir de febrero-marzo han impactado en la creación de empleo. Desde junio de 2020, el punto más bajo en el empleo, a enero de 2021, se habían creado 1.100.000 empleos, lo que representaba recuperar algo más de la mitad de los empleos perdidos desde iniciada la pandemia. Pero en febrero y marzo, en vez de crearse empleos, se perdieron entre 10.000 y 20.000 empleos por mes. Peor aún, cuando todavía queda por recobrar 1.000.000 de puestos de trabajo para alcanzar los niveles de ocupados previos a la pandemia, la discusión de políticas pierde su foco respecto a este objetivo principal. La tasa de desempleo alcanza en marzo a 10,2%, a pesar de que unas 900.000 personas han salido transitoriamente de la fuerza de trabajo. Debemos notar que si todas ellas regresaran al mercado laboral y buscaran empleo de inmediato, la tasa de desempleo saltaría a casi 20%. Varios factores hacen esperar que el impacto negativo de los confinamientos sobre la economía vaya siendo cada vez menos intenso. Primero, porque las actividades económicas van adaptándose a operar bajo condiciones restrictivas para la movilidad de las personas. Segundo, porque las masivas transferencias de ayudas económicas del gobierno a la población más vulnerable y la gran liquidez generada por los 3 retiros de fondos de pensiones dan un fuerte apoyo a la demanda por bienes de consumo. Y tercero, el mejor escenario externo proporciona una base de estímulos a las exportaciones y eventualmente a la inversión. Pero, por otra parte, la recuperación económica, aparte de enfrentar los desafíos relacionados con una situación sanitaria frágil e incierta, también se ve limitada por un ambiente político convulsionado que ha llevado a aprobar reformas muy deficientes que resienten el sistema de pensiones y el sistema financiero. Estas, además, abren signos de interrogación sobre el respeto en Chile al cumplimiento de los contratos, lo que podría llegar a tribunales nacionales e internacionales por el adelanto de rentas vitalicias. La inflación. La inflación volvió a ubicarse sobre el 3% en abril de este año, mientras que la variación anual del IPC sin alimentos y energía llega a 2,9%. El impulso inflacionario sigue relacionándose con los bienes transables, 4,4% anual es la inflación de estos bienes, mientras que la inflación de no transables o servicios se ha incrementado desde las muy bajas tasas registradas en 2020, llegando a ubicarse algo sobre el 2% anual. No podemos descartar nuevos choques de oferta o insuficiencias de oferta para responder a una creciente demanda, con el consecuente impacto inflacionario. Pero las amplias holguras de capacidad y la relativa estabilidad de los precios de los bienes transables gracias a la baja del dólar deberían permitir que los posibles desvíos de la inflación respecto del centro de la meta sean transitorios. De hecho, las expectativas de inflación a 12 y 24 meses, como también las compensaciones inflacionarias implícitas en bonos de 5 y 10 años, se mantienen en torno al 3% anual, claramente en línea con la meta de inflación. En suma, en coherencia con este escenario de recuperación en marcha y presiones inflacionarias controladas, el GPM recomienda mantener la tasa de política monetaria en su nivel actual de 0,5% y perseverar en una política monetaria expansiva mientras no se cierre la brecha y la expansión de la demanda no pueda sustentarse de manera autónoma.
Bien, ese es el comunicado del Grupo Política Monetaria. Pero antes de pasar a las preguntas, quisiera informarles a la prensa y presentarles una nueva integrante del Grupo de Política Monetaria. Ella es la profesora Eugenia Andreasen, de la Facultad de Economía de la Chile, del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Ella es doctora en Economía de la Universidad Europea de Florencia, Italia. Y le damos a ella una gran bienvenida y se integra desde ahora al trabajo de nuestro grupo y va a estar, como el resto de los integrantes, disponible para contestar sus preguntas. Muy bienvenida, Eugenia. Muchas gracias Guillermo, y es un placer poder unirme a este destacado grupo y sumarme y tratar de contribuir a la discusión sobre la política económica y la coyuntura chilena. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, las preguntas las van a hacer a través del chat o alguien quiere hacer uso de la palabra. Yo quiero preguntar directamente, ¿sí? Por supuesto, Lina, adelante, te escuchamos. Respecto a la recomendación de ustedes, hoy día salió la encuesta de expectativas, un alza de la TPM más bien en 11 meses, o sea, dentro de un año. Ustedes en su recomendación plantean que hasta que no se cierre la brecha y mientras no haya como, no se sustente el desarrollo de la economía en forma autónoma, ¿a qué plazo apuntarían ustedes la mantención de la tasa en su actual nivel? Bueno, yo creo que cada día tiene su afán. Yo creo que en este momento la economía todavía necesita, y eso es lo que señala el comunicado, continuar con el estímulo fuerte que está dando la política monetaria. Pero en la medida que la brecha se vaya cerrando y que otros factores de impulso a la demanda vayan tomando más fuerza, particularmente el consumo, la inversión, bueno, sector externo, etcétera, será posible ir pensando en una política monetaria de menos impulso. Por lo menos nosotros estamos pensando que en el resto de este año no se ven razones para hacer cambios en la política monetaria. Pero quiero ofrecerle la palabra a mis colegas. Tal vez podríamos empezar por Eugenia para que tenga ya también la oportunidad de participar en este debate. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo principalmente con lo que señalaba Guillermo. Creo que se podría pensar que el producto se va a ir recuperando en el transcurso del próximo año, y quizás ahí empezar a aflojar un poco con las políticas expansivas desde el punto de vista de la política monetaria y fiscal, pero solo en función de cómo vaya respondiendo a la economía. No sé si podría decir 11 meses, 13, 15. En este momento el nivel de incertidumbre es muy grande, y eso se ve también como en los titulares, como que preparamos el comunicado y hoy ya hay que estar como haciendo comentarios de cuáles son los nuevos números que van saliendo y las novedades que va surgiendo. Pero creo que estamos alineados un poco con esto de las expectativas, siempre y cuando el país vaya respondiendo y la actividad se recupere en forma consistente. No sé si alguien más quiere agregar algo. Y yo me sumo a lo que se ha dicho. Yo creo que efectivamente hay que tomarse un tiempo, pero quiero complementar con dos cosas. Primero, puede haber una ilusión de una recuperación más rápida de lo que efectivamente se está dando, producto de la gran inyección de liquidez que ha tenido la economía chilena, sobre todo las familias, a partir de los retiros de la AFP y a partir de las transferencias del Estado. Eso evidentemente ha generado una recuperación muy rápida del consumo, ¿no? Pero parte importante de esa recuperación es una recuperación en bienes durables, es un consumo por una vez. Y es muy difícil pensar en la posibilidad que se sostenga el ritmo del consumo hacia adelante en la medida que, como lo dice el comunicado, no haya una recuperación de los ingresos autónomos del hogar, ¿eh? En definitiva,
los subsidios van a empezar a disminuir y luego desaparecer, estos subsidios extraordinarios me refiero, los retiros de la AFP también, y la gente va a tener que empezar a sustentar su consumo a partir de los ingresos del mercado laboral. Y como dijo Guillermo, y yo estoy convencido, la recuperación del mercado laboral va a ser lenta. Hay varios elementos para entender de que eso sea así. Uno es que la inversión se está recuperando con lentitud, producto de un escenario de mucha incertidumbre. Dos, porque hay cambios estructurales en sectores críticos, en particular el comercio. La intensidad de uso de mano de obra en el sector comercio ha bajado muchísimo y parte de ese fenómeno se va a mantener en el tiempo. Entonces, ojo, puede haber un repunte en la inflación transitorio, pero producto, ¿cierto?, de este fuerte impulso de demanda y de restricciones por el lado de la oferta. Pero lo importante es que esto se sostenga en el tiempo y va a pasar varios trimestres antes de que uno pueda decir la economía chilena está sustentando su crecimiento de verdad. Y de ahí entonces que apoyo plenamente lo que se ha dicho en materia de esperar antes de cualquier decisión de alza en la tasa de política monetaria. Juan Pablo, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que ha sido bueno este avance de que ahora se discute mucho más abiertamente la trayectoria. O sea, esto es un avance supuestamente del esquema de metainflación más puro que podríamos tener acá, de que lo que reconocemos es que no importa el nivel actual, sino que toda la trayectoria. Pero obviamente en este contexto actual también hay mucha incertidumbre. Y en ese contexto, en todo lo que agregó, tanto dijo Guillermo, Eugenia como Tomás, efectivamente yo creo que el riesgo es empezar a retirar los estímulos antes de tiempo. Yo creo que el riesgo es un poco asimétrico en ese sentido, de que si uno retira anticipadamente los estímulos puede ser que le genere en el fondo más daño porque vamos a tener ciertos como choques que quizás nos van a hacer pensar de que la recuperación va en buen encaminada, pero a lo mejor si está relacionado con los retiros y otras cosas, en el fondo, que no van a sustentarse por tanto tiempo, puede ser que tengamos un velo de que la recuperación va más encaminada y no es tan así. Entonces, yo creo que en esta vez conviene esperar más. Quizás uno puede pensar en un año más con el estímulo en el nivel mínimo de la tasa de interés. Y hay que ver, obviamente, que las cosas pueden ir cambiando y esto no es un compromiso incondicional al estado de la economía, sino que va cambiando con el estado de la economía, pero yo creo que ahora lo importante es pensar de tener más antecedentes de que la economía está, como dice el comunicado, recuperándose en forma más autónoma y más duradera, en el fondo. Ese es el tema, porque podemos tener cosas que nos van a hacer pensar de que la economía está en buen tranco, pero puede ser que eso tampoco sea muy transitorio. Entonces, estamos empezando a pensar de que tenemos que agregar la tasa de interés cuando todavía no es el momento. Entonces, en ese sentido, a pesar de que pueden haber un riesgo de que la inflación se escape un poco en algún momento, yo creo que el beneficio de tener la expectativa de inflación bien bancada ayuda a poder permitir que eso no sea un riesgo tan importante en esta oportunidad y esperar que la recuperación tome fuerza de verdad. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo complementario, Lina? Bueno, mi consulta es respecto a las declaraciones de Yellen, que después como se trató de regular un poco, pero ¿cómo ven ustedes este tema de una disrupción en la tasa de interés de política monetaria de Estados Unidos y su efecto en Chile, que también puede ser repentino, ¿no? Sí, ese es un buen punto y creo que es bastante álgido de discusión. Y lo mencionamos en el comunicado. Janet Yellen es una gran economista y yo tal vez se le arrancó lo de gran economista y analista en esas declaraciones que tal vez no eran tan propias de una secretaria de Estado que tenía que estar empujando la recuperación. Pero ella hizo la reflexión de que eventualmente en Estados Unidos las tasas van a tener que subir. Pero debo reconocer, en primer lugar, de que en Estados Unidos la recuperación ha ido más rápido que en Chile, digamos, ¿no? Ha partido con más fuerza, aunque tiene todavía ciertos vaivenes. Y en segundo lugar, yo también creo que es importante que notemos que las tasas largas en Estados Unidos han subido mucho menos que las tasas largas en Chile. Digamos. En parte han logrado la política monetaria
generar un efecto de contención de mucho más largo plazo. Eso también creo que lo tenemos que tener claro. De tal manera que eventualmente Estados Unidos va a tener que empezar a subir la tasa y a mi juicio lo va a tener que empezar a hacer antes que Chile. ¿Cómo nos va a afectar eso? Yo creo que no nos afecta negativamente, por el contrario. Eso va a apoyar nuestra recuperación por el lado cambiario, ¿no? Que eventualmente un cambio de esa naturaleza, una alza en la tasa americana más marcada y a lo largo de toda la curva, tendería a ser fortaleza del dólar y debilidad del peso, por lo tanto un impulso adicional para nuestras exportaciones. Lo importante es que sea un proceso gradual y ordenado y sin implicancias financieras importantes. Por eso yo creo que es mejor que el mercado financiero se dé cuenta que esto viene y empiece a adaptarse, que empezar a reaccionar tarde y violentamente frente a hechos consumados. No sé, de mis colegas en el panel, ¿alguien quiere agregar algo? Por favor, adelante. Complementar brevemente respecto al impacto del alza de tasa larga en Estados Unidos sobre la economía chilena. Son vasos comunicantes las tasas largas afuera y las tasas largas adentro. Efectivamente ha habido una presión al alza en la tasa larga en Chile también. Y se genera a veces alguna preocupación, por ejemplo, en el sector inmobiliario respecto de que eventualmente el encarecimiento del crédito hipotecario pueda frenar el impulso que está teniendo ese sector. Y sobre eso yo creo que es importante mirar en perspectiva larga, y si bien es cierto la tasa de interés en Estados Unidos de largo plazo ha subido, y también en Chile, en un contexto histórico de más largo plazo siguen siendo tasas extraordinariamente expansivas, ¿eh? Y no perdamos eso de vista. Y lo segundo, que se habla poco, y es que uno de los corolarios, quizás de los pocos corolarios positivos de los retiros de fondos de la AFP, es que los deudores del sistema financiero en general se pusieron al día. Eso ha significado que la mora en el crédito en Chile, en sus distintos tipos de crédito, consumo, hipotecario, etcétera, ha bajado a niveles por debajo de los pre-crisis, pre-pandemia. La mora está a niveles excepcionalmente bajos, y eso tiene como corolario positivo el que el sistema financiero está en una situación relativamente más robusta, más sólida, más solvente, y eso ha permitido ir arbitrando la tasa de interés y bajando los spreads. Y los spreads han bajado fuertemente, a tal punto que aunque la tasa libre de riesgo de largo plazo en Chile ha subido fuerte, la tasa del crédito hipotecario no lo ha hecho. Se ha mantenido en niveles muy bajos. Subió algo, pero después se mantuvo. Importante tener en cuenta eso. La fortaleza de nuestro sistema financiero ayuda, ¿cierto?, a que la tasa de interés se arbitre y que el riesgo más acotado permita entonces que los spreads sean más bajos, y insisto, la tasa sigue siendo muy baja en una perspectiva de largo plazo. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora por Tomás y Guillermo, quizás como para complementar con un poco de perspectivas alternativas, digamos. Me parece que la palabra clave un poco es el tema de la sorpresa, ¿sí? que un poco se mencionó, como que mientras las economías se recuperen es esperable este proceso, ¿sí? El tema es que no venga como un shock que termine generando demasiadas disrupciones en el mercado, mientras que le dé tiempo a los actores de ir incorporando este proceso y se vayan acomodando las posiciones. Creo que sería parte de un proceso natural, ¿sí? que no debería ser tan complejo. Y lo otro que quería como mencionar también es que igual todo este tema de la recuperación de Estados Unidos es como lo que tiene este shock, ¿sí? En Chile y en otros lugares también, que en realidad todavía hay mucha incertidumbre. Entonces un día llegan estos datos así de presiones inflacionarias, de la recuperación, también esperando cuál va a ser el impacto de este mega programa fiscal de Biden. Y después, al otro día tenemos datos sobre el desempleo, que hablan de que es como uno de los mayores errores de proyección que habían tenido, porque se estaban esperando que se generaran 1 millón de puestos de trabajo en Estados Unidos, y estos valores quedaron muy tímidos porque se llegaron a menos de 300.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces como que esta discusión como que se vuelve más caliente o se va enfriando según los nuevos datos que se vayan dando. Entonces
Me parece que hay que estar muy atentos a cómo siga evolucionando todo esto. Y bueno, y como les decía, mientras no sea una gran sorpresa, creo que los mercados podrían ir manejando los cambios en las tasas en forma gradual. No sé si Juan querías agregar algo. No, sí, esencialmente yo creo que los últimos, no sé, 2 o 3 décadas nos hemos acostumbrado a que como que el centro del mercado financiero lo condiciona, o como ciclos financieros globales lo condiciona mucho la política monetaria americana, y eso está para quedarse probablemente, y este no va a ser el caso de la excepción. Entonces obviamente que nos afecta a Chile en toda su dimensión. Obviamente que esto, como todas las cosas pasan, que hay, como decía Guillermo, hay un proceso como que uno dice inicialmente, las autoridades políticas o económicas dicen, esto, si la economía sigue en ese curso, va a pasar esto, como anticipación, o sea, como tratar para hacerlo gradual, obviamente, para hacerlo anticipadamente. Pero obviamente que a veces en ese camino pueden haber baches y que cosas que ocurran de forma inesperada, y a lo mejor eso que, como fue cuando salimos del otro ciclo de materias primas y se habló del alza de tasas por ahí por el 2013, en el fondo, que también en un momento fue algo medio crítico en su momento, en su corrección, pero yo creo que la intención es que si en la medida que eso sea ordenado, yo creo que se pueden limitar los efectos adversos en términos de salida de capitales más masivos o no, que eso sí que sería algo un poquito más severo de poder visualizar, de que si esta alza de tasa va acompañado con estos reversiones de precios de materias primas muy rápidas y salida de capitales, puede ser que sea otro momento, pero esperemos que esta oportunidad sea todo un proceso más ordenado. Bien. ¿Hay en la audiencia, entre los medios, alguna otra consulta? Solamente hemos tenido las de Lina hasta el momento. Lina, ¿alguna otra consulta? Parece que no tienes mayor competencia hoy día. Bueno, aprovecho entonces. La preocupación respecto de la tasa es, bueno, los precios de los activos han subido mucho, entonces hay un riesgo también de una abrupta caída de los precios de los activos bueno, que sería un elemento que agregaría más para el mercado chileno aparte de los retiros. Bueno, sí, lo mencionamos, pero yo creo que ese es un riesgo más bien a nivel global, digamos. Si los precios de los activos están sustentados en tasas de interés extraordinariamente bajas que se han dado en el último tiempo, y si hay un cambio demasiado radical de ese nivel de tasas, ciertamente que el valor de los activos, su precio fundamental se vería también alterado. Y eventualmente, si hubiese en eso una burbuja en el precio de los activos, ello podría significar una caída más rápida de ellos. Ciertamente que esa es una preocupación, pero que no afecta únicamente o particularmente a Chile. Los precios de los activos en Chile yo creo que han sufrido bastante en el último tiempo entre nuestros vaivenes políticos, sociales y también la pandemia. Yo veo que los precios más inflados son precios de bolsas internacionales, la de los Estados Unidos ciertamente, pero muchas otras a nivel global. Y también los precios de algunos bienes inmobiliarios podrían estar afectados de esto. Pero es muy difícil anticipar qué puede suceder. Puede que todo se arregle simplemente como un proceso muy gradual de ajustarse a niveles de tasas de interés largas, algo más bajas, algo más altas, perdón. O por el contrario, puede que sea un proceso movido que afecte mucho al sistema financiero. Esperamos que no, porque las debilidades financieras más importantes yo creo que acaban de ser atacadas hace una década atrás, eh, con motivo de los elementos correctivos que se intentaron después de la crisis subprime.
pero es bueno advertir de que hay un proceso que se viene y que puede afectar a los precios de los activos para evitar las tomas de riesgo exageradas que pueden ser extremadamente costosas ahora. En fin, otros que quiera hacer de pitonizo. Sí, yo complementar eso nomás. Mira, lo dijo en alguna medida Eugenia, vamos a tener mucha volatilidad en los mercados en un contexto de liquidez global atípicamente alta y mucha incertidumbre. Y cambios en las perspectivas y en los fundamentos que van a ir provocando esta volatilidad en el valor de los activos. ¿Ah? Y ya se ha observado en el mercado de los commodities y en los mercados bursátiles, etc. Dicho eso, yo creo que efectivamente, como decía Guillermo, el mercado norteamericano en particular, uno podría decir que ya ha recogido toda la recuperación y el incremento adicional de precios que uno podía esperar. Y uno podría pensar entonces que el mercado americano está un poco caro. Y desde esa perspectiva es interesante pensar de que los mercados emergentes que se van recuperando con más rezago, poco a poco eventualmente van a ir recibiendo inversión del resto del mundo, porque esta liquidez va a buscar retornos en alguna parte, y Chile no está ajeno a esa tendencia. Por todo, a pesar de todos los problemas que estamos teniendo en el ámbito político, institucional, en la crisis social, etcétera, Chile ha tenido un buen manejo de la pandemia. Chile sigue teniendo una macroeconomía bastante más sólida que otras economías latinoamericanas, y muy importante, se está recuperando más rápido también producto del proceso de vacunación, etcétera. Dicho eso, entonces es probable que si se van despejando las incertidumbres políticas en algún grado, falta mucho por delante, vayan también entrando más capitales buscando retornos en Chile. ¿Ah? Insisto, ya que las economías desarrolladas, particularmente Estados Unidos, uno podría decir que están más caras. Y eso puede tener un impacto en materia cambiaria también, y hay que meter eso en la ecuación, además de las diferenciales de tasa de interés y otros elementos. No sé, Juan Pablo, Eugenia, ¿algo que agregar? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se dijo hasta ahora, un poco también era lo que estábamos hablando en la pregunta anterior. Quizás pensando un poco con la parte más de coyuntura de Chile hoy, ¿sí? Con el tema de los retiros de la AFP, quizás está bueno pensar que esto no se dé tan, digamos, sobre la marcha, en el sentido de que terminemos con el proceso de los retiros de la AFP para que no se vean tan afectados quizás los precios de los activos por todas las interacciones entre los temas de las tasas y las liquidaciones, pero después estoy de acuerdo con lo que se dijo hasta ahora. Yo nada que agregar, no tengo nada que agregar. Perfecto. Mira, hay una pregunta que está relacionada con lo último que mencionaba Eugenia, que es de Ignacia Munita. Y dice, ¿cuál podría ser el impacto de los retiros por renta vitalicia en el largo plazo? O de los anticipos de renta vitalicia en el largo plazo. Bueno, este es un tema que tiene sus aristas bien complicadas. ¿Eh? Yo creo que lo primero que hay que entender es de que al hacer este retiro hay un problema de violación de un contrato que había sido ya pactado, mediante el cual el asegurado le había entregado los fondos a la compañía de seguro, y la compañía de seguro se había comprometido a un pago de una renta por toda la vida del asegurado. Pero esto le pone una interrupción y dice, mire, no, usted anticipa 10% de la reserva que ha hecho para este asegurado, y a cambio de eso, la pensión del asegurado se reduce en 10% para toda la vida. Bueno, el efecto de largo plazo son pensiones más bajas, ¿no? Eso es el resultado
obvio. Además de que el problema de incumplimiento o relativo, digamos, a la violación o el cambio obligado del contrato, abre signos de interrogación respecto del funcionamiento del régimen legal en Chile hacia el futuro y puede tener efectos muy serios sobre el desarrollo de ese mismo mercado, que es de renta vitalicia, que exige un compromiso muy de largo plazo y que obliga a tener recursos, reservas e inversiones para poder sustentar ese compromiso de largo plazo. Así que yo creo que esto puede tener efectos muy negativos sobre el nivel de pensiones y también sobre el futuro de este instrumento de asegurar pensiones a lo largo de toda la vida del asegurado o de la persona retirada. Para mí esos son los dos efectos más importantes. Hay un efecto de corto plazo que tiene que ver con la liquidez, que en la medida que se va obligando a las compañías de seguros a liquidar activos que tenían pensados que deberían servir para pagar pensiones a lo largo de mucho tiempo y liquidarlos para pagar de un sopetón un montón de pensiones, eso también puede tener efectos sobre el precio de esos activos y puede tirar esos precios de activos para abajo, puede subir las tasas. De hecho, en Chile algo de eso ha ocurrido, las tasas en Chile han subido más que en otras partes y el Banco Central ha tenido intervenciones para regularlas y para evitar de que esta alza sea muy pronunciada. Pero sobre todo la repetición de procesos como este cada vez van comprometiendo más todos estos distintos aspectos, digamos, del funcionamiento del sistema, de retiros de largo plazo, de la estabilidad del sistema financiero y de la credibilidad de las instituciones en Chile. No sé si alguien quiere complementarme, no quiero sobreextenderme en esto. Bueno, me parece que es un precedente muy grave, y que hay que decirlo con todas sus letras. Y yo creo que a nivel técnico no hay dos opiniones sobre lo que estoy diciendo, digamos. Aquí se pone en duda la certeza jurídica. Aquí se intervino en un contrato entre dos privados, el asegurado y la aseguradora. Y eso genera incertidumbre respecto de cómo opera el Estado de Derecho, el derecho de propiedad y la inviolabilidad de los contratos entre las partes de los privados, digamos, hacia adelante. Eso genera incertidumbre y eso tiene un costo, y tiene un costo que todavía es difícil de estimar. No sabemos si esta es una situación aislada o si se va a seguir avanzando en esa línea, lo que evidentemente agrava más el impacto que eso tiene. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo Tomás y Guillermo. Incluso creo que hay que enfatizar todavía más este problema de señales que se manda, ¿sí?, al mercado y a los inversores en general cuando se rompen estos contratos. Y que aparte en el caso de las rentas vitalicias hay jugadores muy importantes internacionales. Entonces, incluso ahora las aseguradoras que están basadas en Estados Unidos están proponiendo presentar acciones legales porque esto termina siendo una situación de expropiación. Y hay que ver en qué termina todo esto, pero genera un precedente que me parece que es muy preocupante y que va a tener consecuencias a largo plazo, más allá de las consecuencias, digamos, específicas o más tangentes más específicas sobre las pensiones en sí, sino sobre los próximos flujos de inversiones que puedan llegar al país. Y también las rentas vitalicias, digamos, estas aseguradoras en general tienen estructuras de activos distintos que justamente por lo que decía Guillermo, porque están pensando en más largo plazo. Entonces las liquidaciones generan efectos en el mercado más complejos y que también resultan más difíciles de contrarrestar por los posibles instrumentos que está planteando ahora el Banco Central y que ya está implementando, digamos, para ayudar a las liquidaciones de las AFP. Eso sería. Yo solamente agregaría como una reflexión. Yo creo que esto quizás lo hemos hablado en distintos momentos, de como este dilema que enfrentamos en parte como de la situación de la pandemia, que es algo excepcional, de corto plazo, que genera muchas necesidades, pero resolver en el fondo esas necesidades no puede ser a cualquier precio. Yo creo que eso es como, quizás todos los economistas tenemos esa formación de que hay cosas que pueden afectar en largo plazo,
y al final si esos costos que se afectan en largo plazo son más severos, al final la medicina de corto plazo termina siendo contraproducente porque genera efectos colaterales que afectan el crecimiento a largo plazo del país. Entonces, creo que sí es cierto en el fondo que hay necesidades que a lo mejor no han podido ser cubiertas y la situación es apremiante para muchas familias de personas, empresarios, microempresarios, pero yo creo que hay que buscar soluciones que pueden ser mejores en el fondo y en eso esto lamentablemente también sienta ese precedente inadecuado. O sea, de nuevo pongo el paralelo, o sea, el hecho de que tengamos un Banco Central independiente, de que sea creíble, que tenga las expectativas ancladas, permite en el fondo hacer este tipo de política monetaria contracíclica en este momento. Si el Banco Central estuviera supeditado a los intereses de corto plazo y el sesgo de corto plazo por ser más estimulativo ante todo evento, al final perderíamos la posibilidad de tener una política monetaria contracíclica, que es un valor en el fondo poder tenerla. Entonces, en realidad todo esto hay que sopesar en el fondo que ciertas necesidades de corto plazo que pueden ser muy genuinas, quizá hay cosas que pueden ayudar a poder hacerse sin poner en juego, en el fondo, un desarrollo a largo plazo más adecuado para el país, más integral. Pero hay otras soluciones, en el fondo, que ponen en jaque eso y que agregan incertidumbres a largo plazo y a la larga pueden ser contraproducentes. Yo creo que esa es como la reflexión final. Quizá, obviamente, desde la vereda del economista, uno no tiene la pintura completa de cómo pasan todas las cosas. En el fondo, obviamente, es una visión, es una disciplina en toda esta discusión. Pero de alguna manera hay que sopesar esas cosas de que hay precio en el fondo para hacer estas cosas y tienen un costo que puede ser que a la larga pueda ser más, el costo de largo plazo puede ser mayor, no lo sabemos en realidad, pero a lo mejor la reflexión en el fondo es pensar un poco, en poner la pelota más en el suelo y poder pensar en el fondo cuál es la mejor forma de ayudar a las personas que están realmente apremiadas o la sociedad en esta situación bien apremiante de la pandemia. Sí, yo creo que es bien importante recalcar que nosotros los economistas estamos también preocupados de la situación que vive la sociedad producto de la pandemia y de las muchas necesidades que existen. Ciertamente hay justificación para una acción más decidida del Estado, pero, pero eso no quiere decir que cualquier acción va a ser útil. ¿Eh? Eso es, digamos, es tomar acciones irreflexivas, digamos. Es como mandar perdóname que diga, al barbero a operar, ¿ok? Probablemente hay que sacar alguna parte que está mala de la piel de una persona, mejor que lo haga un cirujano y que sepa qué es lo que está haciendo, cuáles pueden ser las consecuencias que eso va a tener en el futuro de esa persona. La cuestión inmediata no es todo el problema. Y para la sociedad, el mediano y largo plazo importan y están aquí, están muy próximos, digamos. Yo creo que todas estas acciones que se han tomado irreflexivamente van a tener consecuencias muy importantes sobre las pensiones y sobre la pobreza en la vejez, ¿no? Yo creo que eso es lamentable y deberíamos trabajar para evitar que ocurra. Ahora, ¿hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas. Pueden haber sistemas de transferencia más amplios, más generosos que los que se han utilizado. Sí, todavía tenemos algunos instrumentos, ¿no? Y se puede actuar de esa manera. Esta forma de actuar a través de los retiros es tremendamente perjudicial y también va llegando a su límite. Es perjudicial para el futuro del sistema de pensiones y también del sistema financiero y por tanto del desarrollo en Chile. Bien, hemos tenido una buena cantidad de consultas ya. No sé si hay de parte de la prensa, de los medios de comunicación, algunas otras consultas para este panel del Grupo de Política Monetaria, que como siempre nos hemos tenido que aventurar en temas que van un poquito más allá de lo que es el manejo de la tasa de la liquidez.
¿Habría alguna otra consulta? Quiero darle la oportunidad a los periodistas que han llegado que puedan consultar algún tema de su particular preocupación. Bien, parece que tanto debate los ha ya cansado. No tenemos más preguntas. No sé si alguien del panel quiera hacer alguna reflexión final. Yo solamente quisiera reiterar la idea que estamos en una recuperación, pero tenemos todavía muchos elementos de incertidumbre por delante que tienen que ser superados, y una gran preocupación para que esta recuperación sea sustentable es que el empleo tiene que volver. Tenemos que volver a tener actividad económica y empleo en la generación de ingresos. Necesitamos una gran cantidad de empleos adicionales en el próximo tiempo. Y por eso es más que nunca importante que las empresas puedan desarrollar sus negocios y sus actividades para que las familias chilenas tengan fuente de ingreso para poder solventar sus gastos de manera continua. Salir de la pandemia o volver a la normalidad implica recuperar el empleo, y eso debería ser la preocupación central de las políticas económicas en el futuro inmediato. Colegas, ¿algo que agregar? ¿Quieren contradecirme? No sé, me tomé la libertad de hacer este punto final, digamos, un poco inspirado por lo que fue la discusión y el comunicado. Yo no tengo nada que agregar. Muchas gracias, Guillermo, en todo caso. Sí, estamos bien ya. Va a quedar disponible la grabación y el comunicado en la página web, como siempre. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Yo creo que va a ser en el mes de julio, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí habrá otro encargado del comunicado. Que estén todos muy bien. Adiós. Adiós, gracias. Muchas gracias. Chao.